la integración de trabajos criminológicos. Esta área del conocimiento constituye, como ya lo destacaba von List hace mucho tiempo, un puente esencial entre la dogmática y la política criminal. Las contribuciones. Subrayo la frase, una necesaria comunión entre la dogmática penal y procesal penal. Empecemos con el trabajo de Chiesa. Sin duda, la materia más oscura y difícil del derecho penal formal es la autoría y participación. Bien hace Chiesa en su trabajo en explicar la materia trazando límites normativos fundamentados en el análisis de si la ayuda del cooperador puede considerarse de especial importancia a la luz del plan del autor en los casos de acciones o en torno al grado de control que tenía el cooperador sobre la conducta del autor en los casos de la omisión. Límites normativos que el autor diferencia de buena manera entre las cooperaciones denominadas esenciales, que son aquellas castigadas con la pena del autor, y las no esenciales, que son aquellas que se castigan con la pena del partícipe. Esta es la tendencia más moderna y la que parece, afortunadamente, llegó para quedarse. El trabajo del doctor Luis Gustavo Moreno Rivera. Si bien la verdad en sí es una sola, procesalmente probar consiste en la fijación formal de los hechos controvertidos. Se trata entonces de reconstituir una historia. Esa es precisamente la máxima dificultad que enfrentan los juzgadores, la que es explicada en la valoración racional de la prueba, a través de un método que se fundamenta en una coherente y difícil sistematización de principios formales y materiales que se fundamentan en la premisa de que los componentes para que se haga justicia requieren de 3 requisitos. Primero, un buen caso; en segundo lugar, un buen tribunal; y en tercer lugar, una buena defensa. El trabajo del doctor Maher Abu Shihab. El doctor Abu Shihab sostiene que la coautoría y el concierto para delinquir son figuras que suelen confundirse, aunque sus presupuestos son plenamente identificables y diferenciables a través de los siguientes criterios. Primero, su naturaleza jurídica, donde el autor diferencia entre una categoría dogmática versus el tipo delictivo. En segundo lugar, el propósito que se persigue, donde se diferencia entre la determinación versus la indeterminación del fin. En tercer lugar, la intención de duración del pacto o acuerdo, donde se diferencia entre una prolongación definida o indefinida. En cuarto lugar, el criterio consiste en distinguir si existe la consumación del acuerdo, es decir, tratar de delimitar si existe o no una ejecución permanente o no permanente. Y en último lugar, el criterio que expone es la forma de asociación o de concurrencia, donde hay que diferenciar entre la existencia de una asociación permanente versus una no permanente. El trabajo del doctor Luis Ignacio Lyons, España. El debido proceso siempre ha sido complejo de definir y de delimitar. El fundamento que para esta tarea hace el autor es acertado. ¿Cuál es? El respeto a los derechos fundamentales inherentes a la dignidad del ser humano, los cuales sistematiza a través de un adecuado sistema de prohibiciones. Primero, la no autoincriminación. En segundo lugar, prohibiciones probatorias referidas a las declaraciones en presencia de abogado defensor. Y en tercer lugar, prohibiciones probatorias referidas a injerencias en los derechos fundamentales. Todo lo cual construye sobre la base de jurisprudencia colombiana y extranjera. El trabajo del doctor David Benavides Morales. Aquí me gustaría empezar con una pregunta. ¿Qué es la protección de la sociedad como fin de la prisión preventiva? Aquí me va a salir un poquito del libreto. Si
si partimos del principio de fragmentariedad de la intervención mínima, donde la quebrantación de la vigencia de las normas no es tolerable, por algo tenemos un Código Penal. En este sentido, todos los tipos penales que se consagran en un Código Penal constituyen per se peligro para la sociedad. Entonces, a mí me parece, este criterio, lamentablemente, que existe en todos los códigos procesales penales sudamericanos, debería eliminarse, porque no tiene sentido. Todos los tipos penales per se, por respeto al principio de última ratio, por respeto al principio de fragmentariedad, antijuridicidad material, protegemos los intereses más importantes frente a los ataques más graves, no tiene ningún sentido hablar de peligro para la sociedad, porque todos los quebrantamientos de la vigencia de estas normas obviamente hacen peligrar a la sociedad. Lógicamente, gracias a la lamentable inflación penal que existe también en todos los códigos penales sudamericanos, por ejemplo, en Chile es delito. Ustedes sabrán que mi país, no sé si enorgullecerme o entristecerme, todo es privado, ¿ya? Y las carreteras son privadas. Y usted en Chile conduce en una carretera privada, donde tiene que pagar para conducir, sin la placa patente, el pico y placa, sin la placa patente, en Chile eso es un delito. ¿Ya? Yo no sé dónde está el quebrantamiento intolerable de la vigencia de la norma por conducir en una ruta que es de un privado sin una placa patente. Pero en fin, dejando de lado eso, ¿ya? ¿Qué es la protección de la sociedad como fin de la prisión preventiva? Esta pregunta es quizás la más difícil de responder a la hora de acreditar la necesidad cautelar de una privación de libertad anterior a la sentencia condenatoria, toda vez que el principio rector de toda actividad procesal se cimenta en la libertad del imputado y que se trata de una medida de carácter excepcional. La metodología que utiliza el autor es novedosa a partir del siguiente análisis. Primero, la legitimidad de restringir un derecho particular en aras de la protección de la comunidad. Y en segundo lugar, la vulneración del estado de inocencia presunta en relación con la causal en estudio. O sea, la discusión entre garantía versus seguridad ciudadana. Nunca nos vamos a poner de acuerdo. El trabajo del doctor Óscar Augusto Toro Lucena. La validez de la imputación penal material depende, sin duda, de una adecuada imputación penal formal, con el propósito de poder permitir un ejercicio pleno del derecho de defensa, a través de la siguiente metodología que utiliza el autor. Primero, derechos humanos e imputación procesal válida, esto es, el derecho a ser informado del contenido de la imputación y la imputación propiamente tal, es decir, la acusación en sentido amplio y acusación en sentido estricto. En segundo lugar, dice, tenemos que hablar de una imputación procesal válida a partir de la teoría del delito. Esto es, ocupando terminología del autor, hablamos de imputabilidad social. Tengo que reconocer que me llamó la atención la terminología de imputabilidad y me devolví porque creí que era en realidad imputación y no. El autor hace bien al hablar de imputabilidad social porque explica esta categoría como una categoría que se dirige al juez, ¿ya? Y la imputabilidad social la diferencia con lo que él denomina imputación civil, es decir, aquella que se dirige a la sociedad. Y después habla de imputabilidad como presupuesto de la culpabilidad, que es lo que conocemos nosotros como imputación versus atribución, es decir, la categoría delictiva. Después el trabajo de los doctores Dalila Díaz Gómez y Roberto Arturo Puentes Trujillo. También empiezo con una pregunta. ¿Se justifica la exigencia de audiencias específicas previas para el análisis de validez de material informático como evidencia? Otra pregunta, ¿es propio de un sistema acusatorio su diferenciación como evidencia? Otra pregunta, ¿se relaciona esto con la exigencia de que los actos de investigación se ajusten estrictamente a su obtención sin menoscabo de los derechos y garantías fundamentales de los investigados? Ya. Planteo las preguntas porque yo le enseño a los alumnos en procesal penal que si un gato o un sapo hablara, podría ser testigo en un sistema acusatorio. Cualquier cosa es evidencia. Entonces, hacer una diferenciación entre lo informático y lo no informático como evidencia a mí no me parece que es propio de un sistema acusatorio. Es interesante el análisis que se hace frente al procedimiento penal colombiano.
Pero si lo pensamos como modelo acusatorio, a mí me parece que el análisis no es correcto. Y llamo también al análisis de que no se hable de delito informático. Los delitos informáticos no existen. Son categorías criminológicas, ¿ya? Bueno, la discusión es interesante en el sentido de que plasma en el ámbito del derecho penal material una vieja discusión de derecho penal formal, la adecuación de lo informático a lo físico. El automóvil llega a la sociedad en la primera década del siglo XX. A través del auto surgen estafas, surgen robos. ¿Podemos hablar de estafas automovilísticas? Ese es el llamado criminológico que hago. No existe el delito informático, ¿ya? Entonces, la metodología, en este sentido, la que utilizan los autores, es adecuada porque se acude a las categorías de equivalencia. En este sentido, el trabajo aporta para ilustrar a los intervinientes una cierta guía de ruta y para subrayar de que lo informático es simplemente un medio y como tal, la búsqueda de categorías materiales y formales de equivalencia podría verse trabada por su dinamismo intrínseco. El trabajo del doctor Julio César Montañez Ruiz. La justicia penal negociada es fundamental, toda vez que estadísticamente, ya, no lo sé en la realidad colombiana, aquí yo pido disculpas por mi ignorancia, pero en los países donde funciona correctamente la justicia penal negociada, de las causas que ingresan al sistema, únicamente un 10% llegan a juicio oral, ¿ya? Entonces, la justicia penal negociada es fundamental, toda vez que estadísticamente suelen llegar a juicio oral únicamente un 10% de las causas que ingresan al sistema. Sin embargo, esta técnica puede ser peligrosa. ¿Por qué? Porque implica necesariamente la renuncia a garantías fundamentales. ¿Por qué son positivas? Descongestionan los tribunales, pero congestionan los recintos penitenciarios. En Chile, antes de la entrada en vigencia del Código Acusatorio, habían 20.000 personas privadas de libertad. Hoy en día, 13 años después, hay 60.000. Se ha triplicado la población carcelaria en 13 años de vigencia del Código. Entonces aquí dejo planteada una pregunta. ¿Esto significaría la transformación del derecho penal entendida como última ratio en prima ratio? El trabajo del doctor Carlos Guillermo Castro Cuenca. La corrupción es un mal endémico que se encuentra en todas las fases contractuales del Estado. El trabajo del doctor Castro expone las principales modalidades y su forma de tipificación en el derecho penal europeo, entendiéndolo como modelo para los sistemas sudamericanos. En resumen, ya trata como el soborno, el tráfico de influencias, la prevaricación, el fraude en las licitaciones públicas, delitos contra la competencia y las malversaciones menoscaban, en sentido amplio, la función pública. Es interesante cómo, dependiendo de las diferentes identidades normativas, unos mismos supuestos de hechos se tipifican de forma tan diferente. Lo difícil será, entonces, escoger uno u otro sistema al momento de importar una categoría dogmática extranjera. El trabajo del doctor Francisco Bernate Ochoa. La obra se cierra, con un buen criterio, con la categoría dogmática que, a mi entender, es la más relevante para el derecho penal, formal, la imputación objetiva. El problema de esta categoría consiste en que los penalistas, lamentablemente, todavía no nos ponemos de acuerdo en qué es la imputación objetiva ni qué es lo que imputamos objetivamente. Por eso, la valoración del trabajo, donde se trata precisamente sobre el concepto de la imputación objetiva. Es elogiable que el autor tome postura sobre el sistema y trate de incardinarlo a la identidad normativa colombiana. Pero, y esto únicamente como una apreciación personal, me parece cuestionable poder utilizar un sistema de imputación que se construye sobre la base de asignación de roles, en la medida de que no todas las identidades normativas se construyen socialmente a priori de esta manera, como sucede, a mi entender, con los países sudamericanos.
diciéndolo de otra manera, de acuerdo a la identidad normativa sudamericana, ¿nosotros actuamos frente al miedo o frente al rol general de ciudadano de cumplir con la vigencia de las normas? Dejo planteada la pregunta solamente. Conclusiones. La gran conclusión es la necesidad de que existan obras de esta naturaleza. Se agradece muy sinceramente el esfuerzo de los autores, y en especial del doctor Gustavo Moreno. Trabajos de esta clase son muy necesarios dentro del ámbito jurídico sudamericano, puesto que muchos insisten en diferenciar entre el derecho penal formal y el derecho penal material, en circunstancias de que forman parte de un mismo sistema. Es destacable, asimismo, el nivel de los trabajos. Como en toda obra colectiva, por supuesto, existen contribuciones que se destacan sobre las otras, pero en esta obra se mantiene un nivel global promedio sobresaliente. Quisiera terminar agradeciendo al público por su tiempo, por su atención, a los autores por su esfuerzo y a Colombia por los permanentes aportes que realizan en el ámbito del derecho y en especial del derecho penal. Muchísimas gracias. Un saludo cordial para todos los asistentes. Por supuesto, para los 11 escritores que esta noche engalanan con su pluma y su inteligencia el espectáculo fascinante de la inteligencia. Para la señora madre, el doctor Gustavo Moreno, para sus parientes. Y por supuesto me considero exonerado de nombrar a tanta gente importante y trascendente e histórica